La semilla de la señal del fin de los tiempos. 62-03-19. Predicado el lunes 19 de marzo de 1962 en la escuela secundaria Tifton Junior High School en Tifton, Georgia, 1 hora y 28 minutos. Buenas noches, amigos. Es un privilegio estar aquí esta noche de nuevo en Tifton. Es una gran sorpresa para mí. Hace un tiempo, cuando estaba un poco cansado, le dije a nuestro buen amigo, el hermano Welch Evans, voy a pasar por Tifton a pescar. Y le dije, cuando llegue, me reuniré con ustedes por allá y tendremos, creía, una reunión de oración en una cabaña. Y aquí estoy, en el auditorio de una escuela, esta noche. Un poco ronco por haber hablado demasiado. Ayer di un sermón corto. Solo duró 6 horas, eso es todo. Así que, no los asusto. No estaré tan largo esta noche. Estoy seguro. Pero estando un poco ronco, y viniendo, es un privilegio estar aquí y conocer a este excelente pastor que nos dio una presentación tan magnífica y majestuosa. Nos alegra siempre conocer a la gente. Y la expresión que acaba de hacer el hermano es totalmente cierta. Podemos decir amén. Porque el diablo en estos últimos días es como un león rugiente, devorando todo lo que encuentra, pues sabe que le queda poco tiempo. No tiene mucho tiempo para hacerlo, así que debe hacerlo mientras tenga tiempo. Me gusta la ubicación de este pequeño auditorio. Estoy muy agradecido con la junta escolar, el director y quienes han sido tan amables al cedernos el espacio. Con ustedes, las excelentes personas que están aquí para colaborar en esta pequeña reunión improvisada. Y quien quiera que haya colocado el pequeño felpudo de bienvenida aquí en la calle, noté que estuvo muy bien. Creo que un hermano Willie, de aquí, fue quien lo hizo, y lo agradezco. 1 Pedro 5:8. Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Me gustaría, si Dios quiere, que algún día podamos venir a un servicio. Reunirse con este excelente pastor y otros aquí, y organizar una reunión de 4 o 5 noches para que podamos darle la debida publicidad y reunir a todas las iglesias. Porque, como saben, nos necesitamos unos a otros ahora mismo, más que nunca en la historia del mundo. Creyentes de la realeza, nos necesitamos unos a otros. Y por eso, siempre es una bendición donde quiera que vayas y te encuentres con el pueblo de Dios. Es una bendición en todas partes. Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Veo que tenemos algunos jovencitos aquí. Hace unos momentos estaba viendo a un niño y una niña sentados en el asiento delantero, unos pequeñitos preciosos, tan lindos como ellos. Me gusta. Los niños, tienen algo inocente y dulce. Me gusta. Y ahora, muchas gracias por venir esta noche. Pensé que sería bueno que nos tomáramos un tiempo y sembráramos algo de la palabra del Señor. Ayer prediqué durante 6 horas sobre la semilla original de la palabra. Lo trajimos de Génesis a Apocalipsis, de ida y vuelta, en una cinta de 6 horas. ¿Cuál era el programa de Dios, quién es Él, y cómo la palabra hablada de Dios es la semilla de Dios? Y la Biblia dice, en Lucas, que la palabra de Dios es la semilla que el sembrador sembró. Marcos 4:14. El sembrador siembra la palabra. Lucas 8:5. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Lucas 8:11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 5. Y ahora sabemos que toda palabra sembrada debe ser regada antes de que dé fruto. Pero si el agua cae en la tierra, sin importar el tipo de semilla que haya en ella, producirá según su género, porque Dios dijo en Génesis 1:11, que cada semilla produzca según su género. Que cada cosa, y cuando el agua cae, Hebreos, capítulo 6, descubrimos que las lluvias caen a menudo sobre la tierra para regarla, cultivarla y dar fruto. Pero la cizaña, las zarzas y todo lo que hay en la tierra brota de la misma agua. Pero por sus frutos se conocen. Así que los cristianos se conocen por los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que domina la vida de un cristiano, lo que demuestra quién es.
y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y paciencia en el Espíritu Santo. Esos frutos se manifiestan a través de los cristianos. Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1:12. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su género, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Mateo 7:20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hebreos 6:7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa para aquellos por quienes es labrada, recibe bendición de Dios. Hebreos 6:8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, y está próxima a ser maldecida. Su fin es ser quemada. 6. Ayer descubrimos que allí, la semilla sembrada, la semilla de la discordia, era, Satanás sembró la discordia cuando le mintió a Eva. Y descubrimos que descreer una sola palabra de Dios causó todas las muertes, todas las enfermedades y todos estos problemas. Solo creer mal una palabra. Ella no la creyó del todo. Intentó mezclar algo con ella, y nada se mezclará con la palabra de Dios. Tiene que ser así, porque es la semilla original. Dios es eterno, y Dios es el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne entre nosotros. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 7. Ahora bien, Dios y su palabra son la misma esencia. Piénsenlo. Creo que Dios juzgará al mundo algún día. No por la acción del Congreso, ni por la acción de una iglesia, sino por su palabra. Si tuviéramos que elegir una iglesia, una organización, ¿cuál de ellas tiene razón? Difieren muchísimo entre sí. El católico difiere del protestante, el protestante difiere del ortodoxo, el ortodoxo, bueno, todos somos diferentes. Entonces, ¿cuál de ellas tendría razón? Tendríamos una confusión mental constante. No sabríamos qué hacer. Y un Dios justo, juez de toda la tierra, sin duda nos dará algo por lo que ser juzgados. Juan 12:48. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ahora, leí en la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Leí en la Biblia que quien le quite algo o le añada algo, su parte será quitada del libro de la vida. Es decir, que permanece tal como está. Muchos intentan decir que ha sido manipulada, que se ha hecho de esta o aquella manera. No lo creo. Creo que debe haber algún tipo de estándar por el cual Dios juzgará a la Iglesia, o al mundo. Debe haber algún estándar. No puede estar en la organización de la Iglesia, porque difieren. ¿Quién sabría qué hacer? Pero hay un estándar, y es su palabra. Creo que Dios vela por su palabra. Creo que esa palabra está escrita exactamente como Dios la quiere. La Biblia. Es la palabra de Dios para la gente. Ahí es donde, la razón por la que creo en esa palabra. Y creo que la palabra es una semilla, y si esa semilla se siembra en la tierra adecuada y es regada por el Espíritu Santo, dará fruto según su género. Cualquier promesa que Dios hizo, Dios la cumplirá. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Salmo 119:89. Lamed. Para siempre, oh Señor, tu palabra permanece en los cielos. Salmo 119:151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Salmo 119:152. Acerca de tus testimonios he entendido desde tiempos antiguos, que para siempre los has fundado. Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró, diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y se confirmará como lo he determinado. Isaías 40:8. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto. Y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 1 Corintios 3, 6. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. 1 Corintios 3, 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 1 Pedro 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1, 25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se os predica. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 9. Cuando vemos a Dios sanar a un hombre, hace unos días, en nuestra iglesia, yo decía que iba a predicar allí un domingo, el domingo pasado, hace una semana, dentro de una semana. Trajeron a una niña en camilla. Me llamaron de noche, en el camino, y me dijeron, esta niña no puede vivir, el cáncer era muy grave. Tenía unos 17 años. Ni siquiera puede llegar. Morirá antes de llegar. Era un caso lamentable, una niña encantadora de 17 años. Para demostrarle algo a mi iglesia, no la toqué en absoluto. Ni siquiera la toqué. Entré. Acostada en una camilla, claro que había otros enfermos, pero me preocupaba la niña, quería animarla al hablarle. Parecía una niña muy buena. No veo por qué esa niña debería llenar una tumba prematura. Y eso tiene que ser el diablo intentando quitarle la vida. Así que no toqué a la niña en absoluto. Fui directo al púlpito con la palabra y me quedé con ella. Y la palabra la sanó tan instantáneamente que se levantó y se fue. Ahora está bien, viviendo como cualquier otra persona. No encuentro rastro alguno de ella en ninguna parte. Ni siquiera toqué la palabra, la toqué. La palabra se extendió, y ella creyó en la palabra, y la palabra es la vida y el poder de Dios. Y la palabra es lo que lo hace. La palabra sana a los enfermos. Mateo 8, 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. 10. Entonces dices, bueno, Jesús sanó a los enfermos. Él es la palabra. Él es la palabra. Cuando recibes la palabra, recibes a Jesús, porque Él es la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo creemos, ¿verdad? Totalmente. Creemos que Cristo es la palabra de Dios manifestada. Y creemos que su esposa debe ser lo mismo. Creemos que ella debe creer cada parte de la palabra y tenerla en ella, porque es parte del cuerpo. Ella es el cuerpo donde Él es la cabeza. Y cuando Él murió, resucitó y se sentó en lo alto, por la majestad de Dios en su trono, a la diestra de la majestad, entonces somos sus delegados. Y nos consideramos muertos y sepultados por el bautismo, resucitados con Él y ahora sentados junto a Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso nos haría gritar a todos, ¿no? Piénsenlo. Somos, no seremos. Somos ahora. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos hijas de Dios. No nos sentaremos. Ya estamos sentados. No podemos. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 Corintios 5, 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 1 Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Jesús dijo que las escrituras deben cumplirse. Cada palabra debe cumplirse. Hoy nos hemos alejado tanto de esto.
Nos hemos mezclado con credos y demás, hasta que simplemente, hemos entrado en un estado de rabieta, tal como la Biblia decía que haríamos. Exactamente. Adán, antes de llegar a su esposa, ella estaba embarazada de una semilla maligna. Ella aceptó la mentira del diablo e intentó mezclarla con la palabra de Dios, y esto causó la muerte. El primer hijo que nació de ella murió. Todos los hijos desde entonces han muerto. La esposa de Jehová, cuando él la sacó de Egipto, la santificó y la puso en camino, ¿qué hizo? Hizo lo mismo. Jehová llevó a su esposa a la tierra prometida. En el camino, escuchó a un falso profeta llamado Balaam, ¿y qué hizo? Pues no hay diferencia entre nosotros. Unámonos todos y seamos una sola familia. Números 25, 2, y llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses. Números 25, 3, e Israel se unió a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mateo 26, 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras, de que es necesario que así se haga? 12. Eso es lo que la novia ha hecho con el mundo. Se ha unido al mundo con sus credos y demás, y ha negado la palabra de Dios, diciendo, los días de los milagros han pasado. No existe el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y dónde está ahora? Divorciada. Simplemente, la novia de Jesús hizo lo mismo que la novia de Jehová, y lo mismo que la novia de Adán. Sí, exactamente. La Biblia dice, por boca de 3 testigos conste toda palabra. Hay 3 iglesias, 3 novias. Todas hicieron lo mismo. Deuteronomio 19, 15, no se levantará un solo testigo contra ningún hombre por cualquier iniquidad ni por cualquier pecado, en cualquier pecado que cometa. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos se resolverá el asunto. 2 Corintios 13, 1, esta es la tercera vez que voy a vosotros. En boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. 13. Pero ante todo eso, hay una verdadera novia que Dios está trayendo, y tiene un poquito de cada vez que ha habido una reforma, se ha difundido mucho de la palabra. Y cada generación tiene su tiempo. ¿Se han dado cuenta? Aparecerá un hombre de Dios que encenderá el fuego de Dios, y habrá un gran avivamiento que arrasará la tierra. ¿Y qué sucede? Inmediatamente después, toman la idea de ese hombre, la denominan, introducen credos y se mezclan con ella. Allí muere, y nunca más se levanta. Así es. Siempre ha sido así, siempre será así, en todo momento. 14. Pero cada generación, ¿qué obtiene? Su oportunidad de recibir la fresca palabra de Dios en cada ocasión. Como Lutero bajo la justificación. Como Wesley bajo la santificación. El movimiento pentecostal bajo el bautismo del Espíritu Santo, cada uno tiene su oportunidad. Entonces, ¿qué hacen los hombres que siguen a esos grandes reformadores? Denominarlo, organizarlo, mezclarlo con credos, un poco aquí y un poco allá. Un nuevo grupo de académicos llega con un montón de psicología, igual que Eva intentaba encontrar una nueva luz, mezclándolo con la palabra de Dios. Muerte. La organización desapareció y murió espiritualmente. Exactamente. Así ha sido siempre. 15. Ahora bien, créanlo o no, quizás no lo crean, pero esta noche hablaré, si el Señor quiere, sobre la señal de la semilla del fin de los tiempos. ¿Qué clase de señal será la señal de la semilla del fin de los tiempos? Antes de leer la palabra, inclinemos la cabeza y hablemos con su autor. Me pregunto esta noche, con la cabeza inclinada, conscientes de que vivimos a la sombra de la venida del Hijo de Dios, me pregunto si habrá peticiones esta noche, si quisieran hacerle saber a Dios que son sinceros y que tienen algo en su corazón que quisieran que Dios hiciera por ustedes. Simplemente levanten las manos hacia Él y digan, este soy yo, Dios. Quiero esto y esto. Gracias. 16. Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de gracia, nunca a tu trono de juicio. Dios, no deseamos el juicio porque no pudimos estar ante ese trono. Pero nos alegra mucho que alguien estuvo allí por nosotros, tu Hijo, el Señor Jesús. Él estuvo allí por nosotros y soportó los juicios, para que tuviéramos derecho al trono de gracia. Y nos acercamos esta noche en su nombre. Y él mismo dijo, y cada palabra que salió de él era la escritura, y debe cumplirse, dijo, si le piden algo a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora sabemos que esa palabra es verdadera, y nos acercamos en el nombre de Jesús para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos conceda la gracia perdonadora de su amoroso trono de gracia. Juan 14, 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 17. Le pedimos esta noche que nos aclare su palabra y nos revele la hora que se acerca, pues no queremos tropezar como quien no sabe a dónde va. El que no sabe a dónde va, tropieza.
Dijiste que éramos hijos de la luz y que debíamos saber a dónde vamos, paso a paso, como si lleváramos una luz. No se ve al bajar, sino al dar los pasos. Padre, al dar este paso esta noche hacia esta reunión, te ruego que veamos el propósito de Dios para nuestra presencia. Y te ruego, Señor, que cada mano que se levantó en esta reunión sea, que el propósito de esa petición sea respondido. Si es para salvación, que Dios conceda que la reciban esta noche. Si son problemas domésticos, Señor, ordena el hogar. Si es para alguien afligido, Padre, da tu misericordia. Si es para alguien enfermo, que las palabras sanadoras de Dios se graben en lo más profundo de su corazón esta noche, y que eso produzca una cosecha de buena salud divina mañana. Concédelo, Señor. Escúchanos. 1 Tesalonicenses 5:5 Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 18 Te presentamos la palabra esta noche con nosotros mismos y estos textos, para que puedas contextualizarla y revelarnos lo que debemos saber. Bendice a este pueblo. Bendice esta escuela. En estos días, cuando alguien decía que iba a tener una reunión, un grupo interdenominacional, la rechazaba fríamente. Pero este director abrió la puerta. Oramos, Dios, que lo bendigas y le hagas saber que está escrito en las Escrituras. En cuanto lo hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Cuando estuvieron necesitados y no les servimos. Y dijiste, diré que como hicieron con estos, conmigo lo hicieron. Ruego, Padre Celestial, que de esta escuela salgan predicadores poderosos y ungidos para el día que viene. Oro por cada persona aquí presente, sus pastores. Bendice sus iglesias, Señor. Que un gran avivamiento brote en la comunidad aquí, entre los pueblos, y que muchos sean salvos. Sana a los enfermos y afligidos. Recibe la gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 25:40 Y respondiendo el rey, les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 19 Una lectura bíblica muy peculiar. Cuando regresen a casa, me gustaría que leyeran el capítulo 3 de Amós, versículo 7. Es un contexto extraño para el texto. Pero, ya saben, Dios hace cosas extrañas. Obra de maneras peculiares y misteriosas, para realizar sus maravillas. Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ahora bien, el texto que me gustaría usar es este. La simiente señal del fin de los tiempos. Y como les dije ayer, al predicar tanto sobre la semilla, pues es la palabra, todo comienza en Génesis, porque Génesis significa comienzo o capítulo semilla de la Biblia. Todo lo que tenemos en la tierra hoy, su origen comenzó en Génesis. Amós 3:7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 20 Ahora bien, hoy tenemos cosas que no comenzaron en Génesis, porque han sido híbridas. Cualquier híbrido es falso. No sirve. No puede reproducirse. Todo híbrido es artificial y no puede regenerarse. Como he dicho muchas veces, consideramos la crianza de ganado. Por ejemplo, si tomamos el burro y la yegua, y dan a luz una mula, esta no puede reproducirse. No sabe quién es su padre o su madre. Está confundida. Hoy en día, tomamos el maíz. Es híbrido. Dicen que es más bonito, con una mazorca más grande. Pero no sirve. ¿Ves lo que acaba de escribir Reader's Digest? Si las mujeres siguen comiendo pollo, carne de res y otras especies híbridas, dentro de 20 años la raza humana dejará de existir. Las mujeres ya no podrán tener hijos. Así es. La hibridación no sirve. Toma el maíz, hibrícalo y crea una mazorca enorme. ¿Qué hace? Está bien si quieres comerlo en la mazorca grande. ¿Pero qué le pasa? Lo vuelves a plantar. No puede reproducirse de nuevo. No sirve, está muerto. Por lo tanto, todo lo que no fue dicho por Dios en el principio es un híbrido. Así es como la gente se aleja de la palabra de Dios. Se convierte en una iglesia híbrida. Debe morir. No puede volver a dar vida a su propia especie. La iglesia que se niega a creer en la palabra de Dios es una iglesia híbrida, con dogmas, credos y doctrinas que no son escriturales. Esa iglesia no puede producir un hijo lleno del Espíritu porque es híbrida. No sirve. Puede ser más grande. Paredes enormes, bancos elegantes, campanas imponentes, asientos cómodos. Pero eso no significa nada. Está espiritualmente muerta. Cierto. No puede producir hijos llenos del Espíritu, porque ella misma está muerta.
23 ahora, después de 6 horas hablando sobre ese tema, y esta noche volviendo a esta misma señal de la semilla del fin de los tiempos, ahora bien, personas sabias, si él está bien de la cabeza, siempre está tratando de descubrir lo que le espera. Todos queremos saberlo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde voy desde aquí? Es como un hombre que cruza un arroyo. Pisa una roca, luego mira a su alrededor para ver dónde está su siguiente paso, porque no puede simplemente saltar a cualquier parte. Si lo hace, se ahogará. Debe tener cuidado por dónde va. Después de cruzar esto, ¿a dónde? Todos somos así. Ese ha sido el clamor de la raza humana a lo largo de los siglos. ¿A dónde voy desde aquí? 24 El rey de Inglaterra, una noche, cuando un santo lo bautizó a la mañana siguiente, estaban sentados junto a una fogata, una enorme, como una plaza. Y había un gran horno de fuego, o parrilla, como lo llamaríamos, solo que un lugar enorme, gigantesco, donde se ponía leña. El santo intentaba hablarle al rey sobre Dios, y un pequeño gorrión terminó su sermón. El pequeño gorrión, en la noche, voló a la oscuridad, a la luz, volvió de la luz a la oscuridad. Y el santo se levantó y le dijo al rey, ¿de dónde salió? ¿Y a dónde fue? Eso es lo que queremos saber. ¿De dónde salimos? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y a dónde vamos desde aquí? Con toda la ciencia que tenemos, con todos los huesos que hemos desenterrado, con todos los libros que hemos escrito, no hay un solo libro que pueda decirte de dónde vienes, qué eres y a dónde vas. Solo un libro, y ese es la Biblia. Te dice de dónde vienes, qué eres aquí y a dónde vas. Así que, si queremos saber a dónde vamos desde aquí, tomemos el único libro que nos lo puede decir. 25 huesos antiguos que están desenterrando, estalagmitas y demás, no pueden probar nada. La palabra de Dios tiene la respuesta. Tiene la respuesta a todo lo que preguntamos. Está en el libro de Dios. El hombre se ha preguntado a menudo. A veces bajamos a leer las escrituras y nos maravillamos con ellas. Pero no se supone que debamos preguntarnos. No se pueden explicar. Hay que creer en ellas. Nadie puede probar científicamente a Dios. Si se pudiera probar científicamente a Dios, ya no habría fe. Se supone que debemos creer en Dios, y la fe no es científica. ¿Qué pasaría si Moisés hubiera arrancado algunas hojas de los árboles y hubiera dicho, creo que las llevaré al laboratorio para averiguar qué sustancia química tienen que impide que se quemen? Dios nunca le habría hablado. Él no lo sabía. Lo único que hizo fue quitarse los zapatos y sentarse en reverencia, y Dios le respondió. No podemos comprobar científicamente estas promesas de Dios, pero al mirar atrás descubrimos en qué momento cada una de ellas se cumplió tal como Dios lo dijo. Así que, con reverencia y respeto a su palabra, esta noche, sentémonos un momento a analizarla y veamos a dónde vamos, cuál es el propósito. ¿Para qué estamos aquí? ¿De qué se trata? Éxodo 3, 5, y él dijo. No te acerques acá. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hace un tiempo, estaba en el oeste, en la casa de un hombre que me invitó a cenar. Me dijo, señor Branham, lo veo admirando esa escultura, pintura, no pintura, sino que estaba tallada en madera, como una placa, sobre la chimenea. Le dije, sí, señor. Soy yo. Y era una vieja carreta de bueyes, o carro cubierto con bueyes. Un hombre delante, un niño pequeño sentado en el asiento con su madre, y viajaban. Y él dijo, esos eran mis padres, y el niño pequeño en el asiento era yo. Dijo, venimos aquí en esta carreta de bueyes. Dijo, pero desde entonces, hemos prosperado mucho. Dijo, quiero que salgas aquí al patio. Dijo, no recuerdo cuántos miles de acres tenía allí de rancho. Dijo, lo compré de joven. Y agregó, después de eso, el rancho contiguo al oeste es mío. El rancho contiguo al sur es mío. Dijo, ¿ves el humo de allí? Sí, señor. Dijo, esa es una ciudad. No recuerdo cuántas propiedades tenía allí. Dijo, soy el presidente de ese banco, contándome todo lo que tenía. Escuché un momento y dije, señor, quisiera hacerle una pregunta. Ha señalado hacia el este y el oeste, mostrando los ranchos y la ciudad. Me gustaría que mirara hacia arriba y me dijera cuánto posee allá arriba. Eso es lo principal, porque algún día dejará todo esto aquí abajo. Y luego, ¿a dónde irá desde allí? Eso es lo principal. Esta es una estancia corta aquí, pero allí es una estancia eterna. Así que creo que debemos considerar a dónde vamos por la eternidad. Si podemos proveer y dar a nuestras familias, y demás, aquí en la tierra, hogares, casas, comodidad y educación, eso es lo que debemos hacer.
Pero una de las cosas principales que debemos hacer es dejarla sin hacer hasta que lleguemos al final del camino y nos sumerjamos en la eternidad, sin saber nada de Dios, de su plan de salvación y de la gracia redentora de Jesucristo. Es una lástima que lo hagamos, pero lo hacemos. Santiago 4:14 Mientras que no sabéis lo que será mañana. Pues ¿qué es vuestra vida? Es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 28 Los sabios, al descubrir que son criaturas del tiempo, se preguntan qué sucederá después de que el tiempo cese. Hablaré de un hombre llamado Job por unos momentos. Es el libro más antiguo de la Biblia. Entendemos que Job fue uno de los hombres más sabios de su época. Decía que cuando iba al mercado, los jóvenes príncipes se inclinaban ante él en busca de sabiduría. Era un gran hombre. Pero ese hombre comenzó a comprender, a pesar de toda su grandeza, que, después de que todo esto termine, ¿qué sucederá? Se preguntó qué sucederá. Así que habla entonces y comienza a observar la creación de Dios. Sabía que todas las cosas fueron creadas por una palabra de Dios. Y también se dio cuenta, dijo, hay esperanza. Si un árbol muere, volverá a vivir. Job 14:7 Porque si el árbol fuere cortado, todavía hay esperanza de que rebrote, y sus renuevos no faltarán. 29 Si observas la naturaleza, Dios, en su gran manera de expresar sus sentimientos a la gente, de la cual estarán seguros, ya sea que tengan una Biblia o cualquier otra cosa, se expresa en la naturaleza para ti. Observa el sol cuando sale por la mañana. ¿Qué le sucede al sol? Es un pequeño bebé nacido en el este. Y alrededor de las 10, está en su adolescencia. Al mediodía está en su plenitud. Por la tarde está en su madurez. Y al anochecer se va, se pone, se acaba. ¿Eso es todo el sol? No. Dios tiene un propósito para el sol, por eso regresa y sale de nuevo a la mañana siguiente. ¿De qué habla? Nacimiento, vida, muerte, resurrección. Salmo 19:1 Al músico principal. Salmo de David. Los cielos declaran la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 30 Mira tus flores. Hoy, al bajar, me fijaba en las flores. Qué bonitas son. Están aquí con un propósito. Son palabras habladas de Dios. Dios las creó. Y cuando lo hizo, mira lo que pasa. Son bonitas en tu jardín. Después de un rato, la escarcha las alcanza. Jóvenes, viejas, maduras. En cuanto la escarcha las alcanza, mueren. Inclinarán sus cabecitas, ¿y qué pasa? Una pequeña semilla negra cae de ellas. Lo creas o no, Dios tiene un funeral para ellas. Llegan las lluvias de otoño, y las lágrimas, como antes, caen del cielo y entierran la semilla. Llega el invierno. El pétalo se ha ido, el tallo se ha ido, el bulbo se ha ido. La semilla se congela, se abre, la pulpa se derrama. ¿Es ese el fin de la semilla? No, señor. Que brille ese cálido sol, que trae la resurrección de toda la vida botánica. Tan pronto como el sol empieza a iluminar la tierra y a calentarse, hay un germen de vida en esa semilla, y revive. ¿Por qué? Cumplió un propósito de Dios, y Dios le abre el camino para que vuelva a vivir. Ahora bien, fuimos puestos aquí con un propósito, pero debemos servir a ese propósito. Elegir entre la muerte o la vida. Así que fuimos puestos aquí con un propósito, pero debemos servir a ese propósito. Eso es servir a Dios, porque somos hijos e hijas de Dios. Deuteronomio 30:19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. 31 Ahora bien, Job observaba la creación. Vio que después de la muerte no era el fin. Vio que después de la muerte había vida de nuevo. Vida, tan pronto como el sol se ponía en su sitio, era vida de nuevo. Bueno, dijo, si esa semilla es una semilla hablada, o una palabra hablada de Dios, y cumple su propósito y muere. Pero, dijo, un hombre, estoy viendo una escritura de Job ahora, Job 14, pero un hombre yace, expira, se consume. Sus hijos vienen a llorar, él no lo percibe. ¿Dónde está? Oh, si me escondieras en la tumba y me guardaras en el lugar secreto, hasta que se aplaque tu ira. Job dijo, veo morir una flor. Cumple su propósito y se levanta. Veo morir un árbol, el otoño del año echa sus hojas. Job 14:2 Salió como la flor, y fue cortado. Huyó como la sombra, y no permaneció. Job 14:10 Pero el hombre muere y se consume. Y expira el hombre. ¿Y dónde está? Job 14:12 Así el hombre yace, y no se levanta. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño.
Yod 14, 13. Oh, si me escondieras en el Seol, si me guardaras hasta que se apaciguase tu ira, si me pusieras plazo, y me acordaras de mí. Yod 14, 21. Sus hijos serán honrados, y él no lo sabrá. Serán humillados, y él no lo entenderá. ¿Alguna vez has observado un árbol? Echará hojas y luego cumplirá su ciclo durante el verano. Llega el otoño. Mucho antes de que caiga a la escarcha, esa hoja empieza a amarillear, rojiza, marrón. Después de un tiempo, se desprende del árbol, se cae. ¿Es ese el final? No. ¿Qué sucede? La vida que había en esa hoja regresa a la raíz del árbol de donde proviene. ¿Qué hace entonces? En la primavera del año, produce consigo, en una resurrección, una nueva hoja. La misma vida que regresa con una nueva hoja. Y los cristianos están colgados del árbol de la vida. Y cuando la vida deja este viejo cuerpo pecaminoso, regresa al Dios que la dio, para resurgir con una nueva, porque cumple un propósito. Eclesiastés 12, 7. Y el polvo volverá a la tierra, como era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Hace un tiempo, estuve en Kentucky, o supongo que, desde aquí, tendría que señalar hacia el norte, en Kentucky. Estaba de caza con el señor Watts, uno de los fideicomisarios que nos acompaña esta noche. Había tenido una reunión en un pequeño pueblo llamado Acton, en el campamento metodista. Una noche estábamos hablando, y el Señor estaba obrando grandes cosas, y teníamos un servicio de sanidad, orando por los enfermos. Todos ustedes estaban aquí en la otra reunión. ¿Saben lo que ocurre? Y no puedo sanar a ningún otro hombre. Dios ya lo ha hecho. Solo tienen que creerlo. Así que Él tiene un camino que prometió en los últimos días, un don que discerniría los espíritus, y demás, que funciona. Lo sabemos al 100% porque es la palabra de Dios manifestando su promesa para este último día. 34. Y allí estaba una mujer, nunca había estado en el campo. Había una mujer sentada atrás entre el público, y el Espíritu Santo se interpuso entre la gente y comenzó a llamar a uno y a otro, diciéndoles. Era nuestro Señor Jesús, su palabra manifestada en el cuerpo de su iglesia. Y entonces, cuando comenzó a hablar, Jesús se paró en el terreno, conociendo los pensamientos de sus corazones, les habló de diferentes cosas, como todos los lectores de la Biblia saben. Prometió repetir lo mismo en los últimos días, prometió por sus escrituras que así sería. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2, 18. Y en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas, y profetizarán. 35. Ahora quiero que se fijen. Mientras eso sucedía, allá atrás, una señora lloraba en algún lugar del gran campamento. Cientos de personas estaban sentadas, y había una señora llorando. Observen, el Espíritu Santo se acercó a la señora y le dijo, estás llorando por tu hermana. Se llama tal y tal. Vive en cierto lugar. Tienes un pañuelo en tu bolso que pusiste ahí antes de salir de casa. Es este, y este otro, un pañuelo. Toma este pañuelo y ponlo sobre tu hermana. Se está muriendo de cáncer. Y así dice el Señor, vivirá. La mujer tomó el pañuelo del edificio, fue y lo puso sobre la señora esa noche. Y a la mañana siguiente, estaba sana. 36. Bueno. Así que la temporada era muy calurosa. Cazando ardillas, como muchos de mis compañeros cazadores de ardillas saben, el crujido de las hojas las asusta, y nosotros, estaba tan seco que tuvimos que ir a un lugar donde había unos huecos por los que podíamos meternos, pequeñas zanjas, para caminar por el bosque. Mi amigo se llamaba señor Woos. Está sentado aquí a mi derecha. Y dijo, conozco a un hombre que tiene un terreno de muchos acres. Pero dijo, es muy difícil tratar con él. Dijo, es un infiel, y dijo, no cree en Dios. Y dijo, se burla. Y dijo, pero me conoce a mi padre. Y dijo, si voy a preguntarle si podemos cazar en su propiedad, dije, vamos. 37. Condujimos muy atrás, por un camino lateral, y dos ancianos estaban sentados a la sombra de un manzano. Él dijo, ahí está, el de la derecha. Yo dije, como ministro, mejor me siento en el coche. Así que salió y me preguntó, ¿cómo está? El hombre dijo, suba, siéntese. Dijo, me llamo Woos. Dijo, me pregunto si le importaría que cazáramos un rato en su propiedad. Preguntó, ¿qué Woos es usted? Dijo, soy el hijo de Jim Woos. Dijo, Jim Woos es amigo mío, y cualquiera de sus hijos puede cazar donde quiera. Dijo, gracias. Dijo,
Ahora me pregunto, dijo, ¿cuál es usted? Dijo, soy Banks. Habló con él unos momentos, y el señor Watts dijo, me pregunto si estaría bien que llevara a mi pastor con nosotros. Él dijo, ¿no querrás decir que has caído tan bajo que tienes que llevar contigo a un predicador a todas partes? Él dijo, mi pastor está allá. 38 Pensé que sería mejor bajar del coche. Salí, fui hacia allá y le pregunté, ¿qué tal? Me dijo, ¿qué tal? Así que es predicador. Dije, sí, señor. Y me dijo, bueno, dijo, se supone que soy un infiel. Dije, bueno, no hay mucho de qué presumir, ¿verdad? Dijo, supongo que no. Dijo, pero lo que tengo contra ustedes es que están hablando de algo que desconocen. Ah, dije, ¿en serio? Dijo, sí, señor. Siempre los oigo hablando de esto, de un dios y de todo. Dijo, no existe tal cosa. Dije, ajá. Dije, bueno, claro que sabe cómo es, señor, dije, cada uno con su opinión. Pensaba en mi corazón, señor, dame algo para ayudar a ese hombre, sin duda sincero. Y él dijo, solo he visto un predicador en toda mi vida que me gustaría escuchar. Le pregunté, ¿quién era, señor? Me respondió, hace unos 2 años, había un predicador en un pueblo llamado Acton. Me dijo, y la anciana fulana, aquí en la colina, llevaba 2 años postrada con cáncer. Me dijo, mi esposa y yo, ya no podían ponerla en la vacinilla. Tuvieron que usar una sábana ajustable. Y añadió, estuvimos allí esa mañana. Y añadió, el médico había dicho el día anterior que no sobreviviría la noche. 39 Tenía cáncer de estómago. Estaba agotada. Ni siquiera podía beber agua de cebada, y no lo había hecho durante semanas. Le habían administrado glucosa por las venas, hasta que se le colapsaron, y dijeron que no había nada que hacer por ella. Y dijo, su hermana estaba sentada escuchando a ese predicador, y ese predicador no conocía a nadie aquí, nunca había estado aquí, y le dijo quién era ella y que era su hermana, y pensó en un pañuelo que tenía, y le dijo que se lo pusiera a esa mujer. Y dijo, esa noche pensé que tenían al ejército de salvación por ahí, en algún lugar, con tantos gritos. Y dijo, a la mañana siguiente fuimos a ver si estaba muerta. Y dijo, cuando llegamos, estaba despierta, cocinando pasteles de manzana fritos y comiéndolos. Y dijo, incluso hace el trabajo del vecino. Dijo, ahora, dije, ¿qué tiene de raro? 40 Dijo, bueno, esto es lo que quiero saber. Si alguna vez veo a ese predicador, le preguntaré qué le dijo sobre esa mujer y si sanaría. Ah, dije, sí, señor. Tenía sangre de ardilla por todas partes y bigotes sucios así de largos, ¿sabe? Y dije, ya no parezco un predicador. Dijo, bueno, parece más humano. Y dije, sí, señor. Así que le pregunté, ¿me da una de esas manzanas? Estaban cubiertas de avispas amarillas. Y dijo, sí. Tomé una y la mordí. Y me dijo, sírvase. Las avispas amarillas se las están comiendo. Y dije, gracias. Le di un mordisco. Dije, qué buena manzana. Dijo, sí. Dijo, ese viejo árbol me ha dado muchas. Y dije, sí, señor. Le pregunté, ¿cuántos años tiene el árbol? Me respondió, unos 40 años. Dijo, lo planté ahí, solo una vara. 41 Dije, ajá. Dije, veo que se le están cayendo todas las manzanas y las hojas. Dijo, sí. Así es. Y dije, quiero hacerle una pregunta. Dijo, sí, señor. Adelante, pregunte. Dije, ¿qué causa? No hemos tenido heladas, dije. Solo estamos a mediados de agosto. No tendremos heladas hasta octubre o noviembre. Dije, pero aquí, a mediados de agosto, se le están cayendo las hojas. Pregunté, ¿qué hace que se caigan las hojas? Pues, dijo, se le está cayendo la savia. Dije, ¿y si no se le cae la savia? Dijo, pues, el árbol moriría en invierno. El germen de la vida está en la savia. Dijo, si se le cayera, mataría al árbol. Moriría. Dije, sí, señor. Dije, por lo tanto, la savia vuelve a las raíces, donde está caliente, se queda allí durante el invierno y luego regresa en verano, trayendo más hojas y más manzanas. Él dijo, eso es todo. 42 Dije, quiero preguntarte algo. Pregunté, ¿qué inteligencia? Ahora el árbol no tiene ninguna. ¿Qué inteligencia le dice a ese árbol? Se acerca el invierno. Baja a la raíz y quédate ahí hasta la primavera. Dije, pon agua en un cubo, ponlo en un poste y mira si baja cuando llega el otoño. No bajará. Dije,
Tienes que admitir que hay una especie de inteligencia que hace que la savia salga del árbol y baje a las raíces. Si no, muere. La esconde para proteger su vida. Ahora bien, el árbol no tiene inteligencia. Hay una ley de Dios que hace eso. Y él dijo, bueno, nunca lo había pensado así. Dije, Señor, la misma inteligencia que le dice a ese árbol de arriba, la savia de ese árbol que baje a las raíces, esa misma inteligencia es la que me dijo quién era esa mujer y le dijo lo que iba a pasar. Él dijo, ¿no es usted ese predicador? Le dije, sí, Señor. Y allí fue guiado a Cristo, y murió cristiano un año después, a los 85 años. 43 Mira, Dios está a nuestro alrededor. Dios está en todas partes. Y si observamos la naturaleza, lo encontraremos allí. Después de que Job lo encontrara en la muerte, sepultura y resurrección de la naturaleza, reproduciéndose de nuevo según su especie, no podía comprender qué sucedía con el hombre. Si un hombre, dice, se acuesta, expira. ¿Dónde está? Mira, el árbol nunca pecó. La naturaleza nunca pecó. El hombre pecó. Así que no podía, entonces, siendo profeta. Ahora bien, la Biblia, mi texto dice, él da a conocer sus secretos a sus profetas. La palabra del Señor llega al profeta. Y siendo profeta, conocemos la historia de Job. Dios finalmente le explicó a Job que la descendencia del hombre era imperfecta porque la madre del hombre no había obedecido la palabra de Dios. Intentó mezclarla con algo más, y la palabra de Dios no se hibridaría en nada. Así es. Job 14:4 ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Job 14:10 Pero el hombre muere y se consume. Y expira el hombre. ¿Y dónde está? Job 15:14 ¿Qué es el hombre, para que sea limpio, y el nacido de mujer, para que sea justificado? Job 25:4 ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo será limpio el que nace de mujer? Amós 3:7 Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 44 Jesús dijo cuando estuvo aquí, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, ¿por qué se refirió a la semilla de mostaza? La semilla de mostaza no se híbrida. Es una semilla de mostaza genuina. No se reproducirá sin nada. Y, por otro lado, dijo, si tienen tanta fe, la palabra de Dios no se hibridará con la incredulidad ni la cuestionará. Oh, me siento religioso. Que no la cuestionen. No importa las circunstancias ni nada, no cuestionan la palabra de Dios. La creen. Se supone que deben creerla. Si Eva la hubiera creído, la habría recibido, y habría tenido hijos correctamente. Pero antes de que ella, su esposo llegara a ella, la encontró ya contaminada, como Jehová y como Jesús. Había una contaminación en la matriz de su pensamiento. Había aceptado una semilla de incredulidad contraria a la palabra de Dios, porque le produjo algo más brillante, y ella quería más conocimiento. 45 Eso es lo que pasa hoy. Estoy en una escuela. Seríamos unos ignorantes si no fuera por la educación, y la educación es parte de nuestra civilización. Pero la civilización, la educación, solo se logra mediante el cristianismo. La civilización es la base de Cris, o el cristianismo es la base de la civilización. Absolutamente. La civilización se logra mediante Cristo. Ciertamente. Ahora bien, descreer de la palabra de Dios, o mezclarla con algo para tener más luz, no se puede mezclar. No se mezclará. Hay que creerla tal como Dios la escribió y como la habló. No se le debe añadir ni quitar nada, sino creerla así. Apocalipsis 22:20 El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. 46 Ahora bien, cuando Job era profeta, finalmente la visión se manifestó. Y entonces, cuando vio que Dios iba a abrir un camino para que un hombre volviera a vivir, porque habría otra palabra hablada que una virgen recibiría, fue Eva la primera en dudarlo. Cuando la palabra llegó a María, ella nunca dudó. Dijo, he aquí una sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ella nunca dijo, espera a que sienta vida, y luego iré a testificar. Espera a que esté seguro. Así lo hacemos los llamados cristianos hoy en día. Espera a que esté seguro. Espera a que empiece a mejorar. Y espera, veo que algo sucede, entonces lo haré. No, Señor. Esa no es la cuestión. Créelo primero. Lucas 1:38 Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su lado. ¿Qué le dijo Elías a la mujer a la que fue con solo un puñado de harina? Dijo, hazme un pastel primero, y luego, adelante.
El milagro ocurrirá después de que aceptes la palabra de Dios primero. Empiezas a creer en la palabra de Dios, y entonces el milagro se obra en la palabra, porque la palabra es la semilla que da origen al milagro. Hay que aceptar la palabra primero. El Espíritu Santo le da vida, como agua que cae del cielo. Sabemos que el Espíritu Santo el agua representa al Espíritu Santo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Al pueblo que perecía. Y cuando levantaron la serpiente de bronce, salvó la vida del pueblo que perecía. Cuando golpeó la roca, Cristo es esa roca que fue golpeada, y de él brotan las aguas de vida para un pueblo que perece. Debes creerlo, actuar en consecuencia. Ahora. 1 Reyes 17:13. Entonces Elías le respondió: No temas. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida de ello, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 48. Recuerden ahora. Entonces, cuando yo vio venir a este único, aquel que podría interponerse entre el pecador y Dios, y abrir el camino, esa semilla perfecta, estas semillas, dice, se corrompen. Las veo caer en la tierra. Sus hijos vienen a llorarlo, por él, sin que él lo perciba. Yace allí. Nunca se levanta. Simplemente yace allí, se pudre, y eso es todo. Nunca se levanta de nuevo, porque es una semilla imperfecta. Pero dijo, cuando supo que vendría alguien que devolvería la perfección a la palabra de Dios, que abriría un camino, que abriría el camino, entonces el profeta se llenó del Espíritu y exclamó: Sé que mi Redentor vive. Y en los últimos días se levantará sobre la tierra. Aunque después de que los gusanos de la piel hayan destruido este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Vio venir a ese único perfecto. ¿Qué sucedió? Siendo yo profeta, los secretos de Dios son conocidos por los profetas. Él pronunció la palabra. Y cuando pronunció la palabra que Dios le mostró, ésta se materializó, pues fue una palabra hablada. Y a su tiempo, sucedió exactamente así. Cristo nació. El Redentor pudo interponerse entre los vivos y los muertos, abrir el camino y traer la resurrección. Exactamente. ¿Por qué? Era la palabra de Dios. Ahora bien, él pronunció la palabra, y la palabra fue una semilla que maduró a su tiempo. Toda semilla de Dios, correctamente colocada, madurará. Job 19:25. Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. 49. Ahora bien, ¿qué pasaría si Dios enviara su mensaje por medio de un ángel a María y le dijera: Dios te salve, María, bendita eres entre todas las mujeres? ¿Vas a tener un bebé sin conocer varón? Ella hubiera dicho: Espera un momento. Déjame llevarte al laboratorio y dime, que el médico me demuestre cómo voy a hacer esto, entonces te creeré. Nunca habría sucedido. ¿Pero a dónde llegó? Al vientre de su corazón, al vientre donde se encontraba su espíritu. El vientre de tu espíritu es tu mente. Tu mente es un canal. Tienes 5 sentidos que controlan el cuerpo. Tienes 5 sentidos que controlan el alma, la conciencia, y demás. Ahora bien, en el cuerpo están la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Pero solo hay un canal hacia el interior de esa alma. Demuestra que eres una semilla. Eres alma, cuerpo y espíritu, y luego el único canal, avenida, camino hacia eso. Tu propio libre albedrío. Es decir, puedes recibir o rechazar, hacer lo que quieras. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. 50. Por lo tanto, Eva se encontraba en la misma situación. Podía tomar la palabra de Dios y decir: Dios dijo que no lo hiciera y que me fuera de aquí. Eso habría estado bien. Pero en lugar de eso, intentó combinarlo con la mentira de Satanás y le trajo la muerte. Pero cuando se trató de María, fue diferente. He aquí la sierva del Señor. ¿Cómo será? No importa cómo sea. Lo has dicho, es palabra de Dios, la recibo. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ahí estaba. Eso lo resolvió. Y ella estaba bien entonces.
Vean, ella dio a luz ese germen de vida, que era la palabra de Dios manifestada en forma de hombre. Y mediante la muerte de ese justo, pagó la deuda de cada uno de nosotros que es injusto. Y al aceptar entonces, su palabra trae vida y trae a Cristo de vuelta a nosotros, porque Cristo es la palabra hablada. Y madurarás si puedes recibirlo. Tú que estás enfermo, acéptalo. Créelo. Tiene que madurar, manifestarse a su tiempo. Tiene que hacerlo. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lucas 1, 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1, 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su lado. 1 Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 51. Ahora bien, todos creemos que estamos en el fin del mundo. Cualquier persona inteligente, creo, si mirara a su alrededor y viera, esto demuestra que esto no puede continuar por mucho más tiempo. Quiero unos 15 minutos ahora para mostrarles a qué me refiero. Cualquiera sabe que algo tiene que suceder. Todas las escrituras lo indican. Se nos enseña que el mundo fue creado en 6000 años, siendo 1000 por día, un día como un año con Dios, y así sucesivamente. 6000 años en la creación. Bien. Se llaman 6 días, y la Biblia dice que un día son 1000 años, o 1000 años son un día con Dios. 2 Pedro 3, 8. Pero, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 52. Ahora bien, durante los primeros 2000 años, el cosmos, orden del mundo, llegó a su fin, y Dios tuvo que enviar algo, los juicios del cielo, para juzgar la tierra y salvar al justo Noé y a su familia. Durante los 2000 años siguientes, ocurrió lo mismo. El cosmos, el orden mundial, e incluso la iglesia, fueron contaminados. En los días de Noé, se burlaron de él, y predicó 120 años a la puerta del arca. Y durante los segundos 1000 años, la iglesia cayó en cautiverio, se prostituyó con el mundo y se convirtió en nada más que un montón de formas y credos. Y Dios envió juicio a la tierra al enviar a su Hijo, llegando al límite de sus poderes. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 19. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 5, 22. Porque el Padre nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Juan 5, 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan 9, 34. Respondieron y le dijeron: Tú naciste completamente en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y lo expulsaron. 53. Ahora estamos en 1962, ¿y qué dice la Biblia? La Biblia dice que en los últimos días la obra tendría que ser acortada, las escrituras no mienten, por causa de los elegidos, o no habría nadie salvo. Entonces vemos que estamos en el tiempo del fin. El séptimo es el Sabbat, que es el milenio. Eso es lo que tendrá lugar durante ese tiempo, el reinado milenario. Ahora. Pero los 6 días se han cumplido. El hombre tiene en sus manos ahora mismo un arma con la que puede destruirse a sí mismo. Puede destruir el mundo, podría volarlo en pedazos en un segundo. Puede lanzar a un hombre en órbita, y hacerlo girar por todo el país, y decir: ríndete o la soltaré. Eso es todo. ¿Qué haría? Pues, cualquiera que fuera sensato se rendiría. ¿Y luego qué? Y ahora las pequeñas, antes, las grandes naciones dominaban a las pequeñas. Ya no. Tienen lo mismo, así que ahora vemos y creemos que estamos en el fin del mundo. Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Marcos 13, 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Podríamos continuar con esto durante horas, pero veamos algunas de las escrituras aquí por un momento, que se refieren a la semilla que se ha plantado para el tiempo del fin. Si esa semilla de, la palabra hablada de Job, Isaías habló de ella, cada hombre de Dios, cada profeta de Dios a quien él reveló sus secretos, incluso David, Isaías, Jeremías, todos los demás, habló de esa semilla venidera.
Y cuando llegó la época, fue exactamente así. Siempre sucede. No puede fallar. Es la palabra de Dios. Es eterna. No puede fallar. Y todos sabemos que Jesús era la palabra. Hechos 3, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hechos 3, 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos 26, 22. Así que, habiendo obtenido ayuda de Dios, continuó hasta el día de hoy, testificando a pequeños y a grandes, sin decir nada distinto de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Hechos 26, 23. Que el Cristo padeciese, y fuese el primero en resucitar de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. 55. Ahora, tomemos su palabra. Hebreos 1 dice. Dios habló muchas veces y de diversas maneras a los profetas, pero en estos últimos días por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Él era un Dios profeta. Era un profeta, sin duda. Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta. Pero este era más que un profeta. Era Dios, manifestado en carne. Ahora bien, este Dios profeta nos da 2 o 3 señales que queremos considerar, grandes señales que queremos recordar. En Mateo 24, cuando se le preguntó, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué significará el fin del mundo? ¿Cuándo sucederá todo esto? Él mencionó muchas cosas diferentes que ocurrirían. Nación contra nación, reino contra reino, y así sucesivamente. Pero dijo, aprendan la parábola de la higuera y de todos los demás árboles. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Lucas 21, 29. Y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Hechos 3, 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuántos cristianos aquí son? Levanten la mano. Bien, gracias. Creo que 100%. Bien. Observen, cierren ahora, cuando presentamos esta señal de la semilla del fin de los tiempos. Jesús dijo, aprendan la parábola de la higuera. Ahora bien, cuando vean la higuera, aprendan la parábola de qué? De la higuera. Cualquiera que lea la Biblia sabe que la higuera siempre ha sido la raza judía. Joel dijo, lo que dejó la oruga, lo comió la oruga, y demás. Ese era el tronco, que los credos y demás devoran a la iglesia. Pero dijo, yo restauraré, dice el Señor. Ahora bien, los judíos fueron cortados, nos dice Pablo, y los gentiles injertados de nuevo en el reino. Pero observen. Jesús dijo, aprendan la parábola de la higuera. Ahora bien, ese árbol, como vio yo, si muere, ¿volverá a vivir? Claro. Dijo, cuando vean la higuera y todos los demás árboles, árboles. ¿Árboles de qué? Hay un árbol de vida, un árbol de credo, denominación, un credo de naciones. Cuando vean la higuera y todos los demás árboles echando brotes, ramas a punto de brotar, decís, el verano está cerca. Fíjense, haciendo una parábola de las naciones. Job 14, 7. Porque si el árbol fuere cortado, todavía hay esperanza de que rebrote, y sus renuevos no faltarán. Joel 1, 4. Y lo que quedó de la oruga lo comió la langosta. Y lo que quedó de la oruga lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Joel 2, 25. Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Lucas 21, 29. Y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Lucas 21, 30. Cuando ya brotan, lo veis, y sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Romanos 11, 16. Porque si las primicias son santas, también la masa es santa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Romanos 11, 17. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. 57. Ahora Dios trata con los gentiles para una novia, una aquí y otra allá. Pero trata con los judíos como nación. No como individuos, como nación. Él siempre ha sido la nación elegida de Dios. Dios los eligió como nación. Misioneros que van a Jerusalén, y cosas así. Cuando Israel sea salvo, será una nación. La Biblia dice que nacerá en un día. Así es. Así que Israel aceptará a Cristo de una vez, simplemente, como nación. No solo como individuos. Pero fíjense bien en lo que dijo. Veamos. Obsérvenlo con claridad. Cuando vean que la higuera retoña, y todos los demás árboles echan brotes, Lucas 21, 29, y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Lucas 21, 30. Cuando ya brotan, lo veis, y sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 58. Ahora, todo está experimentando un avivamiento, o acaba de experimentarlo. Los judíos han regresado a su patria como nación, ondeando su propia bandera, su propio gobierno, su propio dinero. Son una nación por primera vez en supongo, unos 1800 años. O, más que eso, unos 2200 años. Unos 2200 años. Israel es una nación de nuevo. La bandera más antigua del mundo, la estrella de David de 6 puntas, ondea de nuevo, y por primera vez en 2200 años. Y Jesús dijo, cuando empiece a brotar, el tiempo está a las puertas. Israel, hablando con los judíos. Lucas 21, 29, y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Lucas 21, 30. Cuando ya brotan, lo veis, y sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 59. Ahora observen. Dijo que cuando todos los demás árboles comiencen a brotar, la Iglesia Católica Romana ha tenido el mayor auge de su historia. La Iglesia Protestante ha tenido el mayor avivamiento de su historia. Billy Graham y Jacques Schuller, los pentecostales han tenido el mayor avivamiento que han tenido. Oral Roberts, Tommy Hicks y el resto, grandes hombres, un avivamiento. Fíjense. Las potencias han tenido un avivamiento, las potencias nacionales. Hay un avivamiento ahora. ¿Quién será la mayor potencia? ¿El comunismo? Todos los que escuchen, predicador de pie en el púlpito diciendo, oh, temamos al comunismo. Tonterías. Muéstrenme la escritura donde el comunismo gobernará el mundo. El romanismo gobernará el mundo, no el comunismo. Miren la visión del rey Nabucodonosor, la palabra del Señor, la cabeza de oro, de bronce hasta los pies romanos que eran de hierro, y nunca cambiaron. La piedra llegó mientras aún estaba en el hierro y lo hirió. Recuerda que al final estaba mezclada con arcilla, la debilidad. Arcilla y hierro juntos. Daniel 2, 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta gran imagen, cuyo resplandor era sublime, estaba delante de ti. Y su aspecto era terrible. Daniel 2, 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce. Daniel 2, 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2, 34. Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Daniel 2, 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara lugar. Y la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 60. Esta gran reunión que acaban de tener aquí entre Khrushchev y Eisenhower, ¿saben qué significa Khrushchev en su propia nación, su lengua materna? Khrushchev significa barro, arcilla. ¿Saben qué significa Eisenhower en inglés? Hierro. Y para que la gente lo viera tan claro, Khrushchev se quitó el zapato y golpeó el escritorio. No se pondrán de acuerdo. ¿Qué gobernará? Roma gobernará. Una confederación de iglesias, con el catolicismo, las unirá, y ahí está el poder gobernante. La Biblia lo dice. Esa es la semilla que no puede fallar. 61. Ahora, miren hoy. ¿Acaso este nuevo papa no está invitando a todas las iglesias protestantes? ¿No van a venir? ¿Y los pentecostales? Lo mismo. La federación de iglesias. Ahí lo tienen. Esa semilla tiene que madurar. Esto tiene que suceder. Tiene que madurar. Es hora de que madure. La gente, ¿qué hicieron?
Se organizaron y siguieron construyendo edificios más grandes, organizaciones más grandes, denominaciones más grandes. ¿Y qué sucedió? Lo mismo. Exactamente lo que la Biblia dijo que harían. Eso es lo que el Dios profeta, Jesucristo, dijo que sucedería. Los judíos serían restaurados y habría un gran avivamiento entre ellos, como una nación unida. Habría un avivamiento entre los metodistas, bautistas, presbiterianos, y demás, un avivamiento entre los pentecostales, y ahí lo tienen. Nación luchará contra nación, la semilla madurará. Israel se convirtió en nación después de 2200 años. ¿Qué pasó? Todas las iglesias se unieron para tener un avivamiento. Muy bien, Señor. 62 Ahora se plantó otra gran semilla. Dijo que en los últimos días, en 2 Timoteo, capítulo 3, vendría en la iglesia un alejamiento de la fe bíblica. Así es. ¿Es una semilla? ¿Es una promesa? Mírenlos hoy. Miren nuestras iglesias. ¿Qué están haciendo? Se organizan, cooperan, se unen, fracasando. No crean en la Biblia, no crean en la verdadera palabra de Dios. Dicen, la Biblia dice esto. Eso ya pasó. No existe tal cosa. Oh, no existe tal cosa. Los días de los milagros pasaron hace mucho tiempo. No existe tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue para un puñado de personas, 12, allá, los apóstoles. ¿Qué es esa semilla? Está madurando. Es la semilla señal del fin de los tiempos. ¿Qué dijo Jesús? Cuando vean que estas cosas suceden, levanten la cabeza. Su redención está cerca, para la iglesia. Vimos que ella se apartaría. De acuerdo. Lo encontramos. De acuerdo. Lucas 21, 28 Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. 2 Tesalonicenses 2, 3 Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 1 Timoteo 4. 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2 Timoteo 3, 1 También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3, 7 Siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3, 8 Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 2 Timoteo 3, 9 Pero no irán más lejos. Porque su locura será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. 2 Timoteo 3, 13 Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 63 Ahora, dijimos que en los últimos días Joel nos dijo, la otra parte de las escrituras. Escuchen con atención, que habría una lluvia temprana y una tardía en la misma estación. ¿Cuántos cristianos saben eso? Digan, amén. Claro. El otro día, para mi sorpresa, cuando miré, la lluvia temprana y la tardía vendrían en la misma estación. Ahora bien, la palabra temprana en hebreo, busquen su léxico hebreo y descúbranlo, la palabra hebrea para temprana significa mouré. Mouré significa enseñanza. Vendrá una lluvia de enseñanza. ¿Qué es? Sembrar las semillas en la tierra. ¿Qué ha sucedido? Bueno, descubrimos que ha habido una lluvia de enseñanza. Los bautistas, 1 millón más en el 44 era su meta, los miembros de la iglesia. Los grandes avivamientos de Billy Graham, nuestro gran evangelista, miren lo que hizo. Miren a Oral Roberts y los pentecostales. Ha habido una lluvia de enseñanza. Ha habido una lluvia de enseñanzas a nivel nacional. El comunismo se ha sembrado entre la gente, en todas las naciones. Ha habido un resurgimiento romano. ¿Saben qué sucede? Si devuelven la parte occidental, o la parte oriental de Berlín, eso coloca al comunismo, o mejor dicho, al imperio romano, exactamente en el mismo círculo que tenía en tiempos de Jesús. Sin duda, es perfecto. Joel 2, 23 Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Porque os ha dado la lluvia temprana a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. 64 Hay un avivamiento en marcha. ¿Qué es? Una siembra. Ya no se oye hablar mucho de Billy Graham, ¿verdad? ¿Y de Oral? ¿Y de los demás? Saben que el gran fuego del avivamiento no está ardiendo. ¿Qué es? Es la señal de la semilla del fin de los tiempos. Las palabras han sido sembradas. ¿Qué es? Denominación cosechará denominación. Eso los hace confederarse.
Pero la palabra de Dios también ha sido sembrada. Y cuando el Espíritu de Dios comience a caer, la palabra de Dios vivirá en la gente. Y esa falsa novia que ha cometido adulterio, se ha aferrado a credos y ha vendido su primogenitura, ¿qué cosechará? Una confederación de iglesias, que será atada y quemada como espinos y cardos. Pero donde la palabra de Dios ha sido sembrada en los corazones de la gente, cosechará una novia para Cristo, tan cierto como que estoy aquí. Señales del fin de los tiempos. 65. ¿Qué pasa, Iglesia de Dios? ¿Qué nos pasa? ¿Qué les pasa a ustedes, bautistas, presbiterianos, asambleas de Dios, Jesús solo, todos los demás? ¿Qué nos pasa? ¿No pueden ver? La semilla, no, tengan cuidado con la clase de semilla que están tomando en el vientre de su corazón. No acepten credos. Acepten la palabra. Han estado hablando tanto de la lluvia tardía. No los descarto, hermanos de la lluvia tardía, pero eso no es lluvia tardía. Si la lluvia tardía hubiera estado aquí, el poder de Dios habría golpeado esa cosa, y ella habría barrido el mundo. La lluvia tardía está por venir. ¿Qué pasa? La iglesia se está fabricando algo, tal como Eva intentó hacer. Intentó tener más luz para fabricar algo. Hemos hecho lo mismo, tratando de hacer algo en nosotros mismos. Quiten la mano de eso. Dejen que Dios lo haga. Tomen su palabra y créanla. Guárdalo en tu corazón. Y cuando la lluvia empiece a caer, la vida se apoderará de ti y la palabra se manifestará. 66. Supongo que piensas que estoy loco, pero no. Si lo estoy, déjame en paz. Así soy feliz. Así que creo en la palabra de Dios. ¿Qué le pasa a la iglesia? Su seno, su mente abierta, ha recibido todo tipo de credos y dogmas, y no la palabra de Dios. Cuando Cristo vino, encontró lo mismo que encontró Adán, lo mismo que encontró Jehová. Y aquí están estas señales y el fin del tiempo apareciendo, y la iglesia no tiene la respuesta. Así es. Es el momento. La lluvia temprana ha caído. Por eso Billy no está haciendo mucho. Recuerda, había, Lucas 17, 28, asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. 2 ángeles fueron a ver a los sodomitas. Recuerden, Lot caminó con Abraham. La iglesia una vez anduvo en comunión con Cristo, con la palabra. Pero vendieron su primogenitura por la denominación. Ahora lo está vendiendo todo y organizándose en una gran confederación de iglesias. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Lot. Él fue allí. 2 ángeles, Oral Roberts y Billy Graham, como sería en nuestros días, fueron y les presentaron el Evangelio. ¿Qué sucedió? Incluso una desgracia. 68. Pero Abraham, uno se quedó atrás con él. Había uno a quien él llamaba Dios. Y la señal que realizó allí delante de ellos, ¿qué hizo? Demostró quién era. Abraham fue elegido, porque Abraham tenía la promesa. Y ahora miren, esta es la descendencia de Abraham. La promesa no solo se le hizo a Abraham, sino a su descendencia. No a su descendencia, Isaac. Fracasó. Demostró que sí. Pero la descendencia, la fe que él tenía, sin importar las circunstancias, cuán contraria a su naturaleza fuera, por mucho que el médico dijera que no era así, Abraham, después de que le fue dada la promesa, cuando era imposible, 69 se casó con su hermana, de unos 17 años, su media hermana. No tuvieron hijos. Y cuando ella tenía 65 años y él 75, Dios se le apareció y le dijo, vas a tener un hijo con ella. Pues bien, él tomó su palabra. Se preparó para ello. 25 años después, nada había sucedido. Ahora él tiene 100 años y ella 90. Eso no lo detuvo en absoluto. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Esa es la fe. Esa es la descendencia real de Abraham. Esa es la clase de descendencia que acepta la palabra de Dios. Eso es lo que traerá a la novia. Eso es lo que encontrará a Cristo. Él es la palabra. Génesis 18, 10, y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham y a su descendencia fueron hechas las promesas. No dice, y a las descendencias, como si se tratara de muchas, sino como si se tratara de una sola. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. 70. Y si la iglesia se siembra con algo más que la palabra, no puede ir a su encuentro. Él no tiene un cuerpo extraño con hongos.
Tiene un cuerpo perfecto, y es la palabra perfecta. Y la iglesia será sembrada y cree en la palabra perfecta. Y la palabra perfecta y la palabra perfecta se unirán como una sola carne y un solo cuerpo, como un esposo y una esposa. Amén. No digo amén, pero amén significa así sea. Lo creo, de todos modos. Sí, Señor. La lluvia temprana ha caído. La lluvia está a punto de caer. ¿Qué traerá? Solo observen. 71. Una señal más. La Virgen insensata. Jesús dijo que justo antes de la llegada del novio, habría una virgen prudente con aceite en su lámpara, y otra insensata. Y la virgen insensata despertaría un día y descubriría que no tenía aceite en su lámpara, cuando llegara el momento. Aquí viene el novio. Ese es el grito ahora. Cristo viene. Y despertó y descubrió que no tenía aceite. Aceite significa espíritu. El espíritu es lo que da vida a la palabra. El espíritu es el agua que da vida a la palabra. Échalo, dices. Bueno, ¿y estas iglesias? Si siembran semillas denominacionales, eso cobrará vida. El Espíritu de Dios lo hará. Mateo 25, 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Mateo 25, 2 y 5 de ellas eran prudentes, y 5 insensatas. Mateo 25, 3. Las que eran insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mateo 25, 4. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Mateo 25, 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mateo 25, 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Mateo 25, 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mateo 25, 8. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 72. La Biblia dice: la lluvia cae sobre justos e injustos. Hebreos capítulos 4, 3, 6 dice que la lluvia cae a menudo para cosechar los frutos de la tierra. Pero los espinos y cardos, que se regocijaron tanto como pudieron y vivieron de la lluvia. Pero por sus frutos los conoceréis. Exactamente. Ahí lo tienen. Ahora bien, cuando vieron eso, miren, los frutos están por ser recogidos, la lluvia está a punto de caer. La denominación incubará a la denominación, eso es todo. Pero la palabra incubará a Cristo, la novia. Ciertamente. Siembren la semilla de la palabra. Ahora bien, cuando la Virgen prudente, Mateo 5, 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 7, 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Hebreos 6, 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa para aquellos por quienes es labrada, recibe bendición de Dios. Hebreos 6, 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, y está próxima a ser maldecida. Su fin es ser quemada. 73. ¿Han notado la voz de los empresarios cristianos? Hablo por ellos a nivel internacional. No me ando con rodeos. Esta es la palabra. Miren. ¿Qué hay de? Miren aquí a los presbiterianos, episcopales, cientos de ellos por todas partes intentando buscar el Espíritu Santo. Están exagerando algo muy importante. Un querido ministro amigo mío de África, un hombre excelente, un hombre piadoso, le pregunté: ¿no sabes lo que es, hermano? ¿Cuál es tu ministerio? Él dijo: se supone que debo traer a Babilonia. ¿No ven que justo cuando la Virgen insensata quiere aceite para que sus semillas crezcan, ese es el momento en que Cristo viene y ella queda excluida? El gran predicador Billy Graham acaba de decir que necesitamos un Pentecostés, que necesitamos que la gente regrese. Los episcopales escribieron un gran artículo, una carpeta así de larga, que decía: necesitamos personas que hablen en lenguas. Necesitamos sanadores divinos en la iglesia con servicios de sanidad, gente orando por los enfermos. ¿Qué intentan hacer? Poner aceite en sus lámparas. Exactamente. Esa es una señal de la semilla del fin de los tiempos. Amén. Mientras intentaba hacerlo, llegó el novio y la novia entró, y ella se quedó afuera. Oh, qué día tan maravilloso estamos viviendo. 74. Solo quiero decir una cosa más. Angustia entre las naciones. Dios mío. Vistas intrépidas en los cielos, ¿crees que es así? Mira. Tomemos un par de ellas, tenemos un par de minutos más, para que sean a las 9:30. No quiero ocupar el auditorio. Es gracia, esta gente nos lo permite.
escuchen. ¿Cuántos, y cada uno de ustedes ha visto? La nación ha sido sacudida recientemente por las señales. ¿Vieron lo que este hombre en la órbita el otro día? Encontró cosas allá arriba que nunca, la ciencia ni siquiera sabe qué son. Cuando pasó alrededor de la Tierra, sin embargo, han buscado y buscado y buscado, pero no las vieron. Pensó que su órbita se estaba desmoronando. No fue así. Su órbita estaba bien. Luces. 75. Miren lo que acaba de pasar, lo han visto en la radio, lo vieron en la televisión, ha salido en el periódico. Platillos voladores por todas partes. Y el Pentágono lo publicó el otro día, hace unas 6 semanas, no era ficticio. Incluso mostraron en televisión cómo detectaron estos platillos, con inteligencia. Luces que descienden, suspendidas sobre el Pentágono así, por todo Washington, después de Cristo. Y lo captaron por radar, y tenían pilotos allí. Los rodeaban y luego se alejaban a la velocidad del rayo. Inteligencia. ¿Qué es? Jesús dijo que habría señales aterradoras, visiones en los cielos, desfallecimientos, temor, tiempos de perplejidad, angustia entre las naciones. ¿No ven que la época de la siembra ya ha llegado? La época de la cosecha, las cosas que la Biblia dijo que se cumplirían. Esa semilla que se ha plantado, ¿no ven que ha cobrado vida? Eso es lo que pasa. Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21, 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 76. Ahora, solo una cosa más. Escuchen. Antes, escuchen atentamente. No dejen de encontrar esto ahora. Antes de la primera venida de Jesús, los astrónomos de la India, los magos, fui misionero en la India y hablé con magos sobre esto. Y observaban. Eran astrónomos, observaban los cuerpos celestes. Y dicen que Dios siempre se manifiesta en los cuerpos celestes antes de hacerlo en la tierra, antes de hacer nada. Y dijeron, ¿por qué? Cuando los 3 reyes magos fueron a adorar a este rey que iba a gobernar la tierra, un rey bebé, siguieron una estrella, dice la escritura. Él dijo, pero, francamente, 3 estrellas se unieron y formaron esta estrella. Y dicen que, el astrónomo cristiano con el que hablaba, o mago, dijo, eso significa que este hombre murió por 3 razas. Las únicas 3 razas que existen son las de Cam, Sem y Jafet. Y cuando su evangelio haya sido predicado a las tribus de Cam, Sem y Jafet, que se unan en su evangelio, entonces será el regreso. Está bien, si él quiere creerlo. 3 es el número de la perfección. ¿Pero qué creo yo que era ese 3? ¿Qué creemos nosotros? Era un 3 de perfección que mostraba que la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifestó en un hombre, Jesucristo, el único hombre perfecto. Todos los demás hombres habían fracasado. Todo lo demás había muerto. Pero aquí viene un hombre que no podía morir. La perfección, que ni siquiera la muerte pudo matarlo. Resucitó. Mateo 2, 9. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 77. 3 es el número de la perfección. Todos lo sabemos. 3 es el número de Dios en su numerología. Dios es conocido por sus números. 3 es la perfección, 7 es la adoración, 24 es la adoración, 40 es la tentación, 50 es Pentecostés, jubileo, y demás, todos sus números. Sus numerales de Dios son perfectos. Ahora bien, 3 es el número de la perfección. Justo antes de, escuchen atentamente. Cuando nació el pequeño Cristo, 3 estrellas se unieron y formaron la estrella de la mañana, que reflejó la venida de un niño Cristo, uno perfecto. 78. Ahora, ¿qué ha pasado? Vemos un rugido en el periódico, en la televisión y en todas las naciones, donde 5 estrellas simplemente se alinearon con el mundo. ¿Qué son 5? Un número de gracia. Cada vez que esas estrellas entran, algo sucede en la Tierra. ¿Qué ha sucedido? 5 estrellas entraron. ¿Qué fue? Una introducción de qué. Desde entonces, solo miren lo que ha sucedido. Alemania casi desapareció del mapa. Algunos magos dijeron que el mundo estallaría como una sandía. Toda cosa angustiosa es profetizada por ellos para los últimos días. Miren lo que ha sucedido. Inglaterra, el otro día, tuvo una tormenta que arrasó 70.000 casas en un día. Desastres por todas partes. California, Los Ángeles, como si fueran arrastrados al océano. ¿Qué es?
El comienzo de los dolores. Los terremotos han aumentado por todas partes. ¿Por qué? 5 estrellas se alinean. Gracia, la gracia de Dios. ¿Qué ha pasado? Una iglesia infantil, aleluya. Una novia, infancia, que el poder de Dios ha comenzado a caer sobre ella. Ella está tomando forma. Una novia para este novio. Esas 3 estrellas significaron su perfección del Padre Celestial, de la Trinidad uniéndose en la tierra entre nosotros. Los oficios de Dios uniéndose. ¿Qué sucedió ahora? Es la iglesia del Dios viviente uniéndose bajo la palabra de Dios, y el cielo astronómico anuncia su llegada. Amén. Quizás no lo crean, pero es la palabra de todos modos. Sí, Señor. ¿Qué está pasando? Cierro. Diría esto. Amigos, la iglesia está surgiendo. Dios tendrá una iglesia sin mancha ni arruga. Está predestinada. Dios lo dijo, Él lo quiso. Eso lo justifica. ¿Quién es miembro? No lo sé. Confío en que seré yo mismo, confío en que tú seas miembro. Pero Él tendrá un cuerpo sin mancha ni arruga. Y creo que estas señales y cosas de los últimos días que están sucediendo, cada una de ellas, se están uniendo para mostrar que Cristo está listo para venir por esta novia. Es Dios en su palabra manifestado en un hombre perfecto. Así también Dios y su palabra regresan, manifestándose en una novia. No hará como Eva, mezclándola con algo diferente, sino que la palabra pura de Dios nacerá en esa iglesia, y ella se mantendrá como Jesucristo, con la unción de su Espíritu en su palabra. Amén. Creo que es el anuncio ahora. Efesios 5, 27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 80 El profeta dijo. Llegará un día que no se llamará día ni noche, sino que al caer la tarde habrá luz. Todos los lectores de la Biblia lo saben. ¿Qué sucede? La civilización se extiende de este a oeste. China es la civilización más antigua que tenemos. La civilización comenzó en el este. Se fue con el sol, viajando hacia el oeste. ¿Dónde está ahora? En la costa oeste. Si continúa, regresa al este. ¿Ven lo que quiero decir? El mismo sol que sale por el este es el mismo sol que se pone por el oeste. El mismo sol. Y el mismo Hijo, el Hijo de Dios que vino a la tierra para tomar una novia para los orientales, y esa novia se contaminó como Eva, como la novia de Jehová. Ese mismo Hijo que brilla allí, que brilló allí con su mismo poder en Pentecostés, para madurar la semilla que había plantado, ese mismo Hijo brilla ahora en el hemisferio occidental. ¿Para qué? Para madurar la semilla que se ha plantado, para dar a luz una novia. La luz vespertina del Evangelio traerá una novia, amén. Para el Señor Jesús. Hay cientos de señales de la semilla vespertina. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Y acontecerá que al atardecer habrá luz. 81 Tenemos 5 minutos antes de terminar. ¿Eres uno de ellos? ¿Crees que eres una de esas semillas? ¿Crees que tu corazón está sembrado con el Evangelio puro? ¿Que nada en el mundo puede quitar la palabra de Dios de tu corazón? ¿Lo crees? Si no es así, amigo mío, puede que nunca te vuelva a ver sobre la faz de la tierra, pero recuerda que la palabra del Señor, y el secreto del Señor, se dio a conocer a sus profetas. Sus profetas hablaron de ello. Aquí está, ahora mismo. Lo estamos viendo cumplirse. Repito lo que dijeron en una advertencia para ti. Si no tienes esas semillas, y si estás aquí esta noche y no eres cristiano, tú, tal vez perteneces a la iglesia. No te arriesgues, hermano. No escuches esas cosas. Eso es un asunto híbrido. La palabra de Dios tiene que vivir en ti supremamente como lo hizo en Jesucristo, porque Él es la cabeza. Su cuerpo no puede ser una cosa y su cabeza otra. Tiene que ser la misma palabra. Si tu iglesia solo te ofrece credos y dogmas que no son bíblicos, no lo creas. No puedes unirte a una iglesia. Naces en un cuerpo por la palabra del Dios vivo. Si no tienes eso, no te arriesgues. Si fueras aquí a comprar un plato de sopa y tuviera una araña, demandarías al restaurante. No la comerías gratis, porque temes destruir este cuerpo. Hermano, no temas a lo que puede destruir el cuerpo, sino a quien puede destruir, tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Si eres exigente con tu comida, no comerías nada sucio que pudiera enfermar o causar náuseas. Y luego te tragarías cualquier credo eterno para tu alma, cuando este cuerpo esté destinado a perecer. No dejes que el diablo te lo meta en la garganta. Naces de nuevo del Espíritu de Dios, y tu Espíritu dará testimonio de cada palabra que Dios ha escrito aquí, y cada promesa que Él ha dado se manifestará en ti.
el Espíritu de Dios vendrá y morará en ti. Eres el cuerpo de Cristo, la representación de Él mismo aquí en la tierra. Si no tienes eso, si no puedes creer en la sanidad divina, Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Marcos 12, 5, volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos. A unos hiriendo, y a otros matando. 83 Si estás aquí enfermo y crees que Dios te concederá sanidad divina, simplemente di: yo soy el Señor que sana todas tus dolencias. Señor, lo creo. Observa lo que sucede. Di: Señor, lo creo. Abre todos los canales. Y aquí estoy. Observa lo que sucede, igual que le pasó a esa niña moribunda el otro día, y a miles más en todo el mundo. Éxodo 15, 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103, 3 Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. 84 Me detuve y los vi junto a en Sudáfrica, oraron por un grupo de personas, y calcularon, llevaron 7 camiones grandes, vaya, no hay un camión como uno de esos en Georgia. Casi 6 u 8 ruedas por aquí. Y a la mañana siguiente, el alcalde de la ciudad sentado allí, se acercó a la ventana y dijo: hermano Branham, baje y mire. Bajando por la calle, allí venían, con 7 camionetas llenas de muletas, sillas de ruedas y todo lo que la gente, no tocó a ninguno de ellos. Solo les trajo la palabra, les dijo que la creyeran. Y lo hicieron. Y la gente que estuvo en estas cosas el día anterior, aquí estaban caminando por la calle con las manos sobre el corazón, en su propia lengua materna cantando: todo es posible, solo cree. Él envió su palabra. Eso es todo lo que se hace. Enviar la palabra y la iglesia la recibe. El que nace de Dios recibe a Dios, cree en Dios. ¿Le crees? Inclinemos la cabeza. Rezaré por estos pañuelos. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, quisiera hacerles una pregunta seria. Si no están bien con Dios, si hay algo en ustedes que les impide creer que esta Biblia es la palabra inspirada de Dios, si no pueden creer que pueden vivir según sus reglas, ¿se atreverían a levantar la mano y decir: Dios, ten piedad? Quiero que ores por mí, hermano Branham, para que sea esa clase de cristiano. ¿Están aquí? Levanten la mano. Gracias, jovencita. Gracias. Que Dios los bendiga. De acuerdo. Hay una persona en el edificio que piensa eso, 2 que piensan eso. No soy de esas personas a las que se puede persuadir, si la palabra no puede conmover. Solo pueden hacerlo como están predestinados a creerlo. Recuerden, aunque Jesús hizo tantos milagros, los fariseos no podían creerlo. No se lo podían meter en la cabeza, porque no debían ser así. Si tu corazón está tan endurecido que sabes de inmediato que la palabra de Dios no obra en ti, y entonces no alzas las manos a Dios para pedirle misericordia, ¿qué harás en el día del juicio? Muy bien. ¿Hay algún enfermo que quiera ser recordado? Levanten la mano. 3 o 4, 5, 6, 7, 8, unos 10. Bien. Inclinemos la cabeza. No lo dudes, tú, mi hermanita de allá atrás, que alzaste la mano diciendo: recuérdame, Dios te bendiga, hermana. Bendiga tu tierno corazón. Y que la palabra de Dios arraigue en tu pequeño corazón esta noche, y te conviertas en un misionero de Cristo. Este hombre que alzó la mano un poco más adelante: hermano, tienes el pelo canoso. Pero recuerda que Abraham tenía 75 años antes de que Dios le hablara. Que Dios plante las raíces de su palabra en tu corazón esta noche. Y cuando caiga la gran lluvia, que no solo produzca un credo, que produzca a Cristo manifestado en ti. 87 Cada uno de ustedes que levantó la mano pidiendo sanidad, la Biblia dice: la oración de fe salvará al enfermo, y Dios lo levantará. Si la semilla está en su corazón, oraré para que el Espíritu Santo la riegue ahora mismo. Algo sucederá. Dios no hace acepción de personas. Si salva a uno, salvará al otro que lo crea. Si sana a uno, sanará al otro. Pero tienen que creerlo. Si lo creen, oraré por ustedes ahora. Hechos 10, 34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Santiago 5, 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 88 Padre Celestial, sostengo mi mano sobre unos pañuelos que están aquí.
Quizás alguien tenga un ser querido enfermo y afligido. Quizás una madre con un bebé enfermo. Quizás un anciano ciego, recostado en una pequeña cabaña por aquí en Georgia. Quizás alguien en un hospital. Tú lo sabes todo. Señor, sabemos una cosa. Que tú eres el Cristo que ya ha comprado su sanidad. Te envío tu palabra en oración, Señor. Enviaste tu palabra. La mujer vino a ti y dijo, Señor, ten piedad de mí, hijo de David. Y tú no eras hijo de David para ella. Ella era gentil. Dijiste, no está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo dé a ustedes, los perros. Ella respondió, es verdad, Señor. Pero los perros comerán las migajas de debajo de la mesa del amo. Dijiste, por esta palabra tu hija vivirá. Y descubrimos que cuando llegaste a casa, cuando ella llegó a casa, tu palabra ya había llegado y había sanado a la niña. Mateo 15, 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mateo 15, 26. Él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Mateo 15, 27. Y ella dijo, de cierto, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15, 28. Entonces Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde aquella misma hora. Marcos 7, 25. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él, y vino y se postró a sus pies. Marcos 7, 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos 7, 28. Ella respondió y le dijo, sí, Señor. Pero también aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Marcos 7, 29. Y él le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Marcos 7, 30. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido, y a su hija estaba acostada en la cama. 89. Una vez, un padre preguntó por su hijo qué hora era. Dijo que alrededor de la hora 11 la fiebre lo dejó. Enviaste tu palabra. Señor, envío tu palabra con una oración de fe. Se la envío a esa niñita que levantó la mano. Se la envío a ese hombre que levantó la suya. Que se aferre esta noche para salvación. Concédelo, Señor. Ahora dijiste, el que cree, oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ahora, Señor, esa es tu palabra. Así lo dijiste. Según la ciencia, rompieron todas las reglas. La ciencia dice que no se puede levantar la mano. La gravedad la detiene. Pero hay un espíritu en el hombre. Puede tomar una decisión y levantar la mano, porque hay un espíritu que lo gobierna, que rompe las reglas de la ciencia. Entonces Dios habló, y levantaron la mano hacia su Creador. Padre Celestial, que tu palabra caiga en sus corazones ahora mismo, en el vientre de su corazón. Haz que aparezca por medio de ellos la esposa de Cristo. Concédelo, Padre. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 47. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. 90. A estos enfermos que alzaron la mano al otro lado de este edificio, lo hicieron porque estaban necesitados. Creen que tú eres un sanador. Ahora hago esta oración de fe. La envío, Señor. En el nombre de Jesucristo, que esa fe descienda en cada corazón ahora mismo. Que la palabra de Dios esté presente con tanta fuerza que traiga sanidad a cada uno de ellos. Concédelo, Padre. Ahora, repito, por estos pañuelos que están aquí, la Biblia dice que tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos y delantales, y los espíritus inmundos salieron de la gente, las enfermedades se fueron. Ahora, no somos San Pablo. Pero no fue él quien lo hizo, porque en él estaba la palabra. Tú sigues siendo la misma palabra. 91. Ahora, Padre, una vez Israel fue separado de la tierra prometida. Era tu novia. La tenías en camino a la tierra prometida. Le estabas abriendo camino. El enemigo se interpuso. Miraste hacia abajo a través de esa columna de fuego con ojos furiosos. El mar se asustó. Retrocedió. Israel continuó. Ahora, Dios, no mires a través de la columna de fuego, sino a través de la sangre de tu propio Hijo, quien murió por este propósito. Y te envío tu palabra. Que el diablo se asuste, que se aleje, y que este pueblo llegue a esa promesa de Dios como lo hizo Israel, sin ningún fracaso. Que lleguen a esa gran promesa. Sobre todo, deseo que prosperes en salud.
Concédelo, Señor. Que esto cumpla la obra donde la enviamos, diciendo que tu palabra no regresará a ti vacía. Cumplirá con su propósito. Y hago esta oración de fe por este pueblo en el nombre de Jesucristo. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. 92. Mientras nos mantenemos firmes, ¿cuántos de ustedes aceptarán ahora lo que se ha dicho y creerán que la palabra de Dios les ha llegado y la aceptan? Todos los que levantaron la mano, sin importar el motivo, la levantarán y dirán, creo. Lo acepto ahora mismo. Creo que tengo lo que pedí. Que Dios los bendiga. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bien! Que Dios los bendiga. Espero que la palabra de Dios se arraigue en ustedes. 93. Ahora, mientras están con la cabeza inclinada, tienen aquí a un pastor, un hermano encantador, que viene y cita una cita como la que hizo hace unos momentos. Los evangelistas no deben tener todo que hacer en la reunión. Deben conocer a su pastor, este hombre piadoso. Me alegra mucho poder llegar a estas personas que levantaron la mano para estas cosas y darles a este encantador pastor. Permitan que los guíe ahora a experiencias más profundas de Dios para su sanidad y salvación. Que Dios los bendiga.